Bueno, empezamos con Quanti, entonces. Esencialmente lo que vamos a hacer es un repaso muy rápido respecto de cuáles son los contenidos necesarios para poder entender un equilibrio, una situación de equilibrio en una titulación ácido-base. Entonces, empecemos por recordar lo que era una titulación ácido-base. Ustedes ya lo hicieron en TP de general. Una titulación ácido-base es un método destinado para conocer el título o concentración o cantidad de soluto que yo tengo en una muestra. Esa muestra puede ser una muestra líquida, entonces voy a conocer la concentración de esa solución, en el caso de que sea una muestra líquida. Puede ser una muestra sólida y entonces, haciendo las cuentas correspondientes, puedo conocer su pureza. ¿Sí? ¿Y ahora me escuchan? ¿Sí? Es la internet. Pero vamos de vuelta. Esencialmente lo que yo les decía es que una titulación ácido-base es un método analítico que me permite conocer la concentración o la pureza de mi analito, dependiendo. Si mi analito es una solución, voy a conocer su concentración. Si mi analito es un sólido, voy a poder conocer su pureza. Esto ya lo han visto con Pablo Cancian, pero vamos a ir recordando algunas cositas, ¿sí? Les voy a pedir, por favor, que se vayan comunicando conmigo por intermedio del chat, el cual yo lo estoy viendo, porque además es la forma que tengo de darme cuenta de si se traba. Cuando yo les pregunto algo, ¿entendieron o qué sé yo? Pónganme sí, así sea tonto la pregunta, porque a mí me ayuda a darme cuenta de que no se me colgó internet. ¿Sí? ¿Sí? Impecable. Bien, avancemos un poco. Siempre, esta recomendación la puse yo, es importantísimo, bajen la presentación, porque situación A, nos quedamos sin internet. Puede pasar que nos quedemos sin internet. Si ustedes ya lo tienen bajado del archivo, lo pueden laburar. Recuerden que WhatsApp está liberado, con lo cual, si se quedan sin internet, no hay inconveniente, ustedes pueden seguir haciendo sus tareas teniendo los enunciados bajados a sus tablets, celulares, lo que sea que utilicen, ¿sí? Necesito que dejen de aparecer las notificaciones de WhatsApp, pero bueno. Imposible. Imposible. Tengo tantas referencias. Ese no era. Denme 2 minutos. ¿Cómo puedo eliminar las notificaciones si alguien sabe? Yo sé que hay una manera de eliminar las notificaciones. Ya está. Se podía. No se preocupen, todo esto después lo cortamos. Pero será de Deus.
¿Ustedes se acuerdan mi contraseña? Pues yo no me la acuerdo. Disculpen los problemas tecnológicos, ya han sido solucionados. Sencillamente esa no era la contraseña. Bien, entonces, sí, yo les pedí por favor que bajen el archivo, ¿sí? Entonces, teniendo bajado el archivo, vamos a empezar con esto, los conceptos previos. Los conceptos previos son todas cosas que ustedes ya saben, ¿sí? No hay misterio en ese sentido. Un montón de cosas que tenemos que ir sabiendo, pero las vamos a ir recorriendo en la medida que vayamos avanzando con la materia. ¿Mm? Esencialmente, todo esto ustedes ya lo saben y ya es hora, ¿sí?, de que algunas cosas empiecen a estudiar solitos. Lamentablemente, la pandemia los obliga, ¿no?, un poco a estudiar solos, pero los vamos a ir acompañando. De a poquito ustedes tienen que empezar a soltarse. Ya son niñes grandes. ¿Mm? Entonces, ¿qué vamos a estar viendo hoy? Diferentes clases de reacciones, las reversibles, las irreversibles. Acuérdense que el hecho de que una reacción sea irreversible no significa que el sistema esté fuera de equilibrio, ¿sí? La condición de reversibilidad y la condición de equilibrio son cosas diferentes. No lo mezclen, por favor. La condición de reversibilidad e irreversibilidad depende de si el electrolito es fuerte o débil. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Dudas no tienen con este tema. Impecable. El agua es el electrolito débil por excelencia que reacciona consigo misma, ¿sí?, en una reacción que se llama autoprotólisis.
va a generar hidronios y oxidrilos y que justamente la presencia de hidronios y oxidrilos es lo que determina que nosotros podamos hablar de equilibrio ácido-base en sistemas acuosos. Los sistemas, que pueden ser acuosos o no, pero los sistemas nosotros los vamos a describir a nivel cuantitativo a partir de dos balances que van a estar basados en leyes de conservación. Conservación de masa, que va a ser el balance de masa, y la conservación de carga, que va a ser el balance de carga, ¿sí? Y ahora que ustedes ya transitaron todo quali, ¿a qué les hace acordar esto de balancear las masas y balancear las cargas? ¿A qué método que vieron en inorgánica lo pueden relacionar esto? A redox, exactamente. Cuando nosotros estamos haciendo un balance de masa y un balance de carga, estamos haciendo lo mismo que hacíamos en el método ion-electrón para balancear ecuaciones redox. ¿Se acuerdan que tenían que poner la cantidad de electrones, cantidad de oxidrilos o hidronios, según qué medio? Bueno, eso era hacer balance de masa y balance de carga, aplicado a un sistema redox. Entonces, siguiendo con conceptos. Siempre que yo esté en presencia de un electrolito débil que va a estar generando una reacción reversible en condición de equilibrio, que no es cualquier momento de esa reversibilidad, sino que es un punto especial en el cual la velocidad de la reacción directa e inversa son iguales, vamos a poder escribir la constante de equilibrio, ¿sí? La constante de equilibrio, que es una expresión de una ley, que es la ley de acción de masas. Y esta constante de equilibrio va a adoptar distintos nombres en función de qué equilibrio esté describiendo. Si es un ácido K, si es una base KB, si es una precipitación va a ser KPS. En tanto, el equilibrio ácido-base, dale. El equilibrio ácido-base es lo que nosotros vamos a estudiar acá. Estudiar equilibrios ácido-base es algo extremadamente amplio. Y la particularidad que tiene es que todos los temas que nosotros estuvimos viendo durante primer y segundo trimestre en Quali son los que vamos a estar aplicando en este primer tema, ¿sí? Imagínense lo amplio que es ácido-base, que estamos casi 6 meses para poder cubrir todo ese tema, que es lo que usamos en el primer tema de Quanti. Bien. Dentro de lo que es ácido-base, entran las sales, no se olviden de las sales, que también tienen comportamiento ácido-base, de la misma forma que las soluciones reguladoras, son soluciones formadas por un par ácido-base conjugado. Y todo esto es relevante, ¿para qué? Para poder conocer el pH de una solución. En ese sentido, Quanti es bastante más sencillo que Quali, porque el objetivo a nivel práctico es conocer concentración o pureza. El objetivo a nivel teórico es, además de conocer concentración y pureza, hacer un seguimiento del pH en la medida que voy avanzando en una determinación. ¿Sí? Bueno, ya saben, ¿no? Por favor, imagínense que yo soy débil y que no me tienen que tirar con cosas. ¿Hasta acá me siguieron? Todo esto es súper fácil, ustedes son brillantes en esto, no necesitan mucha explicación. ¿Pero estamos bien con esto, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces, cálculo de pH. Equilibrio ácido-base del agua, ¿sí? Acuérdense, el agua es un electrolito por excelencia, ¿sí? Donde voy a tener 2 moles de agua que me van a estar formando un mol de hidronios, un mol de oxidrilos.
a esa situación de equilibrio yo le puedo escribir una constante expresada como una Kc, que la tienen ahí. Ahora, ¿cuál es el tema? Y esto lo conversamos mucho. El agua, como tal, tiene una concentración fija. Y esa concentración fija es 55,55 molar. Entonces, si la concentración siempre es fija, ¿para qué usar esa constante de equilibrio y complicarme la existencia si directamente puedo usar lo que se llama producto iónico del agua, que es el producto de los dos iones del agua y que tiene un valor constante que solamente depende de la temperatura? Este valor es la KW, no le digan K-Water, por favor. KW tiene un valor constante que siempre va a ser el mismo, salvo que modifiquemos la temperatura. Y esto es en general. Las constantes de equilibrio, cualquiera sean, dependen de la temperatura siempre, ¿sí? Y dependen de la temperatura porque son variables termodinámicas. ¿Está? Bien, ¿hasta acá? No hay nada más raro. Creo que... Bien, acá aparecen los tips, ¿sí? Ojo, no se olviden de los estados de agregación, ¿sí? Esa que tenemos ahí es la expresión de la ley de acción de masas para la reacción del agua. Como la concentración es siempre 55,55 molar, directamente no nos complicamos la vida, nos quedamos con este valor y con esa expresión fundamental, porque nuevamente lo que vamos a estar calculando, una de las cosas que vamos a estar calculando en teoría, es el pH, cómo se va modificando mientras hacemos una determinación. ¿Sí? Lo que tenemos acá es cómo calcular el pH de un ácido y una base fuerte. ¿Sí? Y acá, ¿qué ven de raro? Si es que ven algo raro. Cuéntenme. Sí, la suposición está comparada a 1000. Faltan estados de agregación también, muy bien. Y es que hacen una suposición matemática. ¿Sí? Nosotros lo hacemos a 100 porque esa es la diferencia, ¿sí? Ahí se nos chingó un 0, pero más allá de ese 0, hacen una suposición matemática y nosotros en realidad no trabajamos con esa clase de suposiciones, ¿sí? Acá van a encontrar algunas aclaraciones que ya estuvimos charlando, ¿sí? De reversible, irreversible. Como es el tema de balance de masa, balance de carga. Fíjense que en el balance de masa no está expresado similar, sino que es lo que nosotros llamamos concentración inicial o C grande, ahí está puesto como 0,01 molar. ¿Mm? Eso es lo relevante. Y esta es una diferencia que quiero plantear entre quali y quanti. Cuando nosotros estamos hablando de quanti, en ciertas cosas
nos permitimos hacer algunos desprecios en función de lo que ya sabemos. Si estamos en presencia de ácidos o bases fuertes, nosotros ya sencillamente con esa frase podemos despreciar el efecto de la autoprotólisis del agua, siempre y cuando no estemos frente a una solución extremadamente diluida. Recuérdense que a dilución infinita no es despreciable la autoprotólisis, ¿sí? Pero esta clase de desprecios que ustedes ven ahí son válidos de una manera más sencilla. Y recordando esto, que parece una pavada, pero suelo hacer desastres preguntando esas cosas. La principal diferencia, ¿sí?, que tenemos entre la resolución entre un ácido fuerte y un ácido débil, me la va a dar el hecho de la disociación parcial. Si estamos hablando de disociación parcial, vamos a estar hablando de que yo voy a tener una constante de equilibrio asociada al equilibrio del ácido, y esa constante de equilibrio yo la voy a tener que trabajar matemáticamente. ¿Se acuerdan cómo hacíamos el diagrama de especiación? ¿Y el resto? ¿Se acuerdan, no se acuerdan? Cuéntenme. ¿Sí? Bueno, el diagrama de especiación es relevante porque me permite muy fácilmente despreciar cosas, ¿sí? Y el tema de los dos órdenes de diferencia, ese 100, ¿sí?, esa suposición matemática, en realidad no es tan feliz, porque eso de la solución ácida no lo está comparando contra nada, ¿no? Es el diagrama de especiación del agua. Pero recuerden que usaremos el diagrama de especiación para poder hacer el cálculo, ¿sí? Esencialmente el cálculo es el mismo, ¿sí? Solo que como es un electrolito débil, cuando yo planteo balance de masa, balance de carga, yo no voy a poder despreciar la concentración, en este caso, que es el ácido nitroso en equilibrio, ¿sí? Ojo con la expresión, cómo está puesto ahí, porque ahí hay un pasaje de términos. ¿Se dan cuenta de ese pasaje de términos? ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Sí? Si bien yo lo escribí ahí por las dudas, fíjense que hay un pasaje de términos, y cuando yo trabajo sobre eso, cuando estamos en cuanti, y esto lo anotamos y lo tenemos que notar, o sea, es raro que trabajemos con la expresión cuadrática porque, y esto tiene que ver con las limitaciones de los métodos, si yo estoy trabajando con una solución extremadamente diluida en un método volumétrico, el error asociado a la determinación es extremadamente grande. Entonces no tiene sentido trabajar en aquellas condiciones donde no pueda despreciar y tenga que hacer cuadrática. Esto lo vamos a ver más adelante, pero quédense con esto de que cuando nosotros estamos haciendo una titulación, no podemos titular cualquier cosa en el laboratorio. Y que el éxito o fracaso de esa titulación va a depender de las características intrínsecas del ácido.
Desde el punto de vista analítico, la característica intrínseca y fundamental es la constante de equilibrio. No toda constante de equilibrio, no todo ácido es titulable en el laboratorio, no toda base es titulable en el laboratorio, y de la misma forma, no puedo titular, o no tiene sentido titular en concentraciones muy pequeñitas. Pues si la concentración es muy pequeñita, ¿sí? Recuerden los instrumentos de laboratorio que nosotros tenemos, el error es demasiado grande. ¿Va? Estas son cosas que las van a trabajar quizás más con Pablo Cancián, pero que son relevantes porque de eso que ustedes ven en el laboratorio es de lo que nos valemos en la teoría para poder despreciar más fácil. ¿Sí? Bien. Va a haber instancias donde durante la titulación yo me esté enfrentando a sales, y por eso es que tenemos que recordar cómo se comportan las sales en solución acuosa, ¿sí? Recuerden que tenemos 4 categorías de sales posibles, y esas 4 categorías de sales nos van a permitir determinar si estoy a nivel cualitativo pH ácido o básico. Ojo, porque ahí en un momento habla de la KH, ¿no? Nosotros usualmente no mencionamos a la KH, porque la KH puede ser ácido o básica y da lugar a confusión, pero KH es la K de hidrólisis, ¿sí? Es la constante de la hidrólisis. Sencillamente eso. Entonces, por último tema de ácido-base, sistemas de soluciones reguladoras. Perdón, que fui como muy rápido. Esencialmente lo que tienen acá es la definición de qué es una solución reguladora con todas las condiciones que debe cumplir una solución reguladora, ¿sí? Una solución reguladora tiene que ser un par ácido-base conjugado. Ese par ácido-base conjugado tiene que estar en una determinada relación de concentraciones y además las concentraciones individuales no pueden ser ni demasiado pequeñas ni demasiado elevadas. ¿Sí? ¿Recuerdan estas 3 condiciones? Para que una solución sea considerada efectivamente reguladora. Sí. Y esto es súper importante porque en Quanti se van a enfrentar 1000 veces delante de situaciones que parecen ser condición reguladora, pero no lo son. Entonces hay que tener cuidado para decir, resuelvo por Henderson-Hasselbalch, porque Henderson-Hasselbalch, desde la formalidad teórica, es exclusivamente aplicable cuando estoy en situación de soluciones reguladoras. O sea que tengo que cumplir las 3 condiciones anteriores. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Recuerden el cuidado que yo les hablaba el año pasado, este año lo tenemos que seguir manteniendo, ¿sí? Porque
no aplica siempre esa ecuación tan linda que tienen ahí la deducción a partir de una constante ácida. ¿Sí? Recuerden, despreciamos protones y oxidrilos, esto es por la mutua influencia de un equilibrio sobre el otro. ¿Sí? Cuidado, porque acá está como concentración de la sal, y la concentración de la sal a veces refiere un ácido, a veces refiere una base, ¿sí? Ojito. Y esto, que era lo que yo les venía diciendo antes, y lo vuelvo a recalcar, ojo con el ámbito de aplicación de la ecuación, porque numéricamente da lo mismo, ¿sí? Y muchas veces en Quanti se van a encontrar con que yendo por un camino, por el otro, por el otro, por el otro, da lo mismo. Y eso es verdad. El tema es respetar los ámbitos de aplicación de cada herramienta, ¿sí? Ustedes en Quanti se van a encontrar con 10 caminos posibles, el tema es que quizás nada más que 3 sean a nivel teórico correctos. Pueden usar cualquiera de los 3. Los 3 son válidos. Yo no les voy a poner limitaciones en el sentido de que tienen que usar proporciones, tienen que usar regla de 3. A mí eso no me molesta en lo más mínimo. Siempre y cuando la forma de resolución sea apropiada a lo que nosotros consideramos correcto desde el punto de vista teórico. ¿Sí? Entonces, la constante ácida vale siempre, lo que no vale siempre es Henderson-Hasselbalch. Como Henderson-Hasselbalch sale de la constante, la recomendación, ¿cuál es? Usen siempre la constante y se relajan. ¿Mm? Vamos un poquito a esto. Tengo entendido que esto ya lo vieron en TP, ¿verdad? ¿Mm? Recordemos un poco, un patrón primario es una sustancia usualmente sólida que se utiliza para determinar con alto grado de confianza la concentración de una solución. Para poder relacionar la cantidad de patrón primario que yo utilizo con la concentración real de la solución, me valgo del concepto de equivalente. Todos esto ya lo sabemos, las reacciones ocurren equivalente-equivalente y por definición, volumen por normalidad va a ser igual al número de equivalentes que tengo en ese volumen de esa solución. Entonces, como los equivalentes se conservan, volumen por normalidad del titulante va a ser igual a los equivalentes tanto del titulante como del patrón. Y eso es lo que me permite, a partir de la masa del patrón, poder calcular la concentración real de la solución. ¿Sí? Y esto es una precaución experimental que elegimos valores que no sean muy pequeños, pero tampoco muy grandes, ¿sí? Si mi volumen de titulante es 0,5, y la verdad no tiene mucho sentido, ¿sí? Ahora, que sea 54 tampoco me sirve, porque mi bureta es de 50, ¿sí? Usualmente uno lo que intenta es pegarle en el medio a la bureta, o sea, que el volumen gastado sea, si tengo una bureta de 50 mililitros, superior a 10, inferior a 40. Es al lugar ideal que uno apunta, ¿sí? Y avancé mucho.
Y acá tienen un pequeño listado de qué patrones primarios se pueden utilizar. ¿Sí? Hay diferentes, todas estas sustancias cumplen. El detalle, ¿sí? Fíjense, los secados, porque no pueden tener humedad del ambiente. Y ahora sí vamos a la teoría pura, dura y cruda. ¿Sí? Curvas de titulación. Ustedes ya vieron curvas de titulación. Ácido base, ¿se acuerdan? ¿En qué materia? ¿O los perdí y se me cortó la internet? ¿O están todos pensando así como diciendo, ¿qué será esto? En instrumental, con Néstor Mourinho, ustedes vieron curvas de titulación ácido-base, y esta en particular es una curva de titulación de un ácido diprótico, ¿sí? Pero una curva de titulación es un gráfico, esencialmente es un gráfico, que lo que muestra es cómo evoluciona el pH de el analito en función del volumen de titulante que estamos agregando. ¿Sí? Entonces, recordemos un segundo cuál es el diseño experimental. El diseño experimental es, yo tengo un Erlenmeyer, donde ahí voy a tener mi analito, y voy a tener una bureta donde voy a tener el titulante. Mayormente las titulaciones se trabajan de esa manera. Yo lo que voy a hacer es medir el pH, ¿sí? El pH que a mí me interesa es el pH que está adentro del Erlenmeyer. Entonces, yo, para poder determinar el pH, tanto sea a nivel instrumental analítico como a nivel teórico, voy a estar mirando el Erlenmeyer. Cuando miramos el Erlenmeyer, ¿qué es lo que miramos? Miro qué es lo que tengo adentro del Erlenmeyer, ¿sí? Entonces, supongamos, cuando el volumen de titulante es 0, ¿qué tengo en el Erlenmeyer? Volumen de titulante 0, ¿sí? Tengo analito, analito puro, agua y el analito, exactamente. O sea, lo que voy a tener es la fracción de solución que puse ahí para determinar y agua si es que agregué agua, ¿sí? Entonces ahora miren en el gráfico, ¿sí? Estamos hablando de que acá es un ácido diprótico. Los ácidos dipróticos, sacando al ácido sulfúrico, los ácidos dipróticos son débiles en sus dos disociaciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Yo empiezo a agregar analito. ¿Y qué pasa con el titulante? ¿Y qué pasa con el pH del analito? ¿Se mantiene constante? ¿Aumenta? ¿Pega un salto? Miren el gráfico y miren por acá. Ahí lo tienen un poquito más grande. El pH va aumentando de a poquito, ¿sí? Y después hay un salto, ¿sí? ¿Y qué dice ahí que pasa en el salto? ¿Qué es lo que está marcado en el gráfico? Punto de equivalencia, exactamente. En el medio del salto está el punto de equivalencia. Idealmente, el salto tiene que ser lo más vertical y lo más abrupto posible. Porque cuanto más vertical y más abrupto, menor es el error de titulación. Recuerden que el error de titulación es la diferencia entre el punto de equivalencia, que es un punto estrictamente teórico, y el punto final, que es el punto experimental. La diferencia me da el error de titulación. Cuanto más pronunciado es ese salto, es mejor
la posibilidad de hacer una buena titulación. Si ustedes se fijan, suponiendo que esto sea un diprótico, en el primer punto de equivalencia, lo que yo voy a estar titulando es la primer disociación, ¿sí? Y en el segundo punto de equivalencia voy a estar titulando la segunda disociación. El tema y la clave es entender, ¿sí? Para poder hacer esta consigna que tenemos acá, quiero ir para atrás, si yo tan solo pudiera. La clave es entender qué pasa adentro del Erlenmeyer en cada una de esas flechitas, ¿sí? Entonces, en la condición inicial, ¿qué tengo yo? El analito puro. En la medida que yo voy agregando titulante, ¿qué reacción está ocurriendo? Si yo tengo un ácido y le estoy agregando una base, ¿qué se me va a formar? Voy a estar neutralizando, se me va a formar una sal. Ahora, ¿va a ser una neutralización total? ¿Va a ser una neutralización parcial? Muy bien. Y esa neutralización parcial me va a dar las características de mi sistema. ¿Cuándo va a ser la neutralización total? En el punto de equivalencia, ¿sí? Y después del punto de equivalencia, bueno, en este caso cuando pase el segundo punto de equivalencia, muy bien. Y después del segundo punto de equivalencia, el pH, ¿va a ser el pH de quién? Del titulante en exceso. Exactamente. Va a ser el pH del titulante agregado en exceso. Entonces la consigna lo que les está pidiendo justamente es esto. Que ustedes vayan a este simulador, ¿sí? Este simulador tiene una consigna, no le den bolilla a esa consigna, ¿sí? Pero lo que queremos es que jueguen con este simulador, que lo miren, ¿sí? Esencialmente, esto es un diseño experimental similar al que usaron en Instrumental el año pasado, donde en lugar de tener un Erlenmeyer tienen un vaso de precipitados, y en lugar de agitar manualmente, lo que tienen es un agitador magnético que tiene un buzo que gira y va homogeneizando la solución. En lugar de tener un indicador ácido-base, lo que tiene es un electrodo que va midiendo el pH. Entonces, lo que van a ver es esta clase de presentación, y ustedes pueden controlar el volumen que van agregando, ¿sí? Fíjense que dice 1 mililitro 0,501 de titulante. La solución a titular fija, ¿sí? Pero pueden ir viendo cómo va a ser una curva de titulación, ¿sí? Por ejemplo, si van agregando de a 0,1 mililitros, pueden ver qué es lo que pasa cuando agrego de a 1 mililitro a la vez, ¿sí? Esto tiene que ver con los errores de titulación. Entonces ustedes pueden jugar y ver qué es lo que pasa. Cuando titulan agregando de a 1 mililitro, ver cómo son los saltos de pH. Cuando titulan agregando 0,1 mililitros, ver cómo son los saltos de pH, porque van a encontrar diferencias, ¿sí? Lo que nosotros queremos que nos respondan es en los 4 puntos de una curva de titulación, que es el punto inicial, antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia, lo que queremos es que nos digan cómo
estaría compuesto el sistema. Porque acuérdense que para yo poder hacer el análisis cual y cuantitativo, lo que necesito es saber qué tengo. Entonces, para saber qué tengo que pensar un poquito en el qué está pasando en esa titulación. ¿Sí? Entonces, esto mismo que estuvimos charlando, lo van a tener que hacer ustedes para las dos situaciones que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque la siguiente etapa de la materia es hacer la descripción analítica formal de cada una de esas etapas, con todas las herramientas de Quali. Pueden hacerlo con reacciones, pueden, a ver, formalmente las conclusiones me las van a enviar por mail. Se me debe haber cortado a mí, porque cayó un rayo bastante importante por esta zona, y acá somos lluvia dependientes para tener internet. Entonces, las conclusiones, no sé dónde me corté, pero básicamente las conclusiones las van a mandar por mail a mi casilla. Es algo muy sencillo. Si quieren, pueden adjuntar capturas de pantalla del simulador. Háganlo como quieran, ¿sí? La idea es que usen el simulador porque está muy bueno, les permite ver un montón de cosas súper interesantes. Hay simuladores más complejos. Empecemos por este que es más sencillito respecto de qué está pasando en una titulación. ¿Preguntas, consultas, dudas? ¿Sí? Acuérdense, creo que la fecha de entrega era el 8, si yo no me equivoco. Así que es algo sencillo y además está bueno porque como ustedes van a estar usando una herramienta que se usa mucho, que son los simuladores. Es algo que ustedes están haciendo. Se puede explicar con palabras, sí, palabras y reacciones, ¿sí? Si alguno se anima, puede ya escribir las reacciones de qué es lo que habría que analizar en el sistema. Así que bueno, de lo que es Quanti, ya con esto terminamos la clase y nos volveremos a encontrar en unos días. Hago una aclaración.